Atención a esta imagen. Sí, es el cartel que ha hecho el Ministerio de Igualdad de España para este verano. Como comprenderán, ha generado mucha polémica. Que si la gordofobia, que si la apología a la obesidad, que si ponen cuerpos no normativos y muchas opiniones más. Sinceramente me da un poco de miedo opinar porque sé que es un tema delicado. Sé que el mundo está bastante sensible y que muchas veces cada uno entiende lo que uno quiere. Pero como nutricionista me parece que es buen momento para hablar sobre la obesidad y la cultura de las dietas. Soy Andrea Ricaño y vamos a la polémica. Antes que nada, sobre este cartel hay muchos intereses detrás de temas políticos y económicos. No voy a entrar en esto. Mi opinión será como profesional de la nutrición. Primero, me gustaría definir que consideramos que una persona tiene sobrepeso u obesidad cuando presentan una acumulación de grasa anormal o excesiva y que puede ser perjudicial para su salud. Si nos vamos a lo simple, acumulamos grasa porque por alguna razón nuestro cuerpo no es capaz de gastar esa energía. Lo complejo está en esas razones porque aunque la mayoría de gente cree que una persona tiene obesidad solo porque tiene una mala alimentación, no hace ejercicio o porque prácticamente no se cuida, existen otras razones que dificultan que se evite la obesidad. Por ejemplo, si se tiene alguna alteración hormonal, como en el caso del hipotiroidismo, si existe un problema metabólico, si hay algún indicador genético o incluso si se tiene algún problema psicológico o conductual, como los trastornos de la conducta alimentaria o la depresión. Todo esto, digamos que son algunas de las razones por las que nuestro cuerpo no es capaz de gastar toda la energía que consumimos. Pero ahora toca hablar un poco de las consecuencias. Tener un exceso de grasa corporal, independientemente del aspecto físico que puede gustarte o no, puede afectarnos con enfermedades cardiovasculares, con diabetes, puede aumentar las probabilidades de tener apnea del sueño, que por si no lo saben es cuando la respiración se detiene mientras dormimos. Incluso puede afectar con problemas sexuales, como provocar infertilidad o quistes en los ovarios. Puede afectar a la salud de tus huesos, puede aumentar las probabilidades de tener diferentes tipos de cáncer, etc. Por eso es muy importante que diferenciemos en que una cosa es llevar una vida saludable y otra muy diferente en tener salud. Por ejemplo, puede ser que exista el caso de personas que tienen sobrepeso u obesidad y que llevan una alimentación muy saludable, hacen ejercicio y se cuidan incluso más que otras personas delgadas. Sin embargo, en su cuerpo hay algo que está dañado o que no está funcionando correctamente y que hace que su cuerpo no gaste la energía y la acumule en forma de grasa. Eso es lo que se debería tratar para ayudarle al cuerpo a por lo menos no acumular tanta grasa y disminuir las probabilidades de tener alguna complicación como las que ya les mencioné antes. Por otro lado, está la cuestión psicológica y de la estética. Es verdad que hay que promover el querernos y aceptarnos a nosotros mismos. También es verdad que puede haber discriminaciones hacia las personas con sobrepeso o obesidad y me parece muy mal porque un comentario o acción discriminatoria no hará que adelgace la persona. Al contrario, el comentario le puede generar problemas no de salud sino de aquí. Pero sinceramente, y quizá me estoy metiendo en un campo de batalla, me parece que hacer un cartel como estos no fomenta algo saludable ni tampoco hará que una persona que tiene problemas psicológicos o sociales por su sobrepeso u obesidad de repente ya se sientan bien con su imagen corporal. Mejor deberían usar todo ese dinero de la campaña en un mensaje real, donde se fomente el respeto entre todos y la aceptación de nuestro cuerpo, pero también los hábitos saludables. Eso incluye el no consumir sustancias tóxicas, hacer actividad física y mejorar la dieta. Y hablando de dieta, para su próxima campaña les propongo que la hagan sobre quitarle el significado negativo a la palabra dieta, ya que dieta significa comer y mientras todos comamos, todos hacemos dieta. Algunos una dieta insana, otros una mejor dieta, pero todos dieta. Y no me van a negar que una gran mayoría de las personas odian esta palabra e incluso hacen movimientos para eliminarla. Lo que se debería hacer es quitarle esa connotación negativa y darnos cuenta que comer saludable es invertir en nuestra salud. Debemos aprender a respetarnos y a querernos, pero querernos sanos, tanto física como psicológicamente. Y esto empieza con uno mismo, no con la aceptación de los demás. Pero gente saludable, me gustaría saber, ¿tú qué opinas sobre el tema? Por mi parte hasta aquí dejo mi opinión y espero que te haya servido. Nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!